Buenas noches y bienvenidos a Cineforum en Televisión Marbella. Recordaréis que hubo un tiempo en el cine de Hollywood, en el que los indios que aparecían en las películas eran siempre malos. El resto de personajes pues estaban reivindicando sus derechos, mientras que las diferentes tribus no tenían derecho absolutamente a nada. Bueno, esto cambia en algún momento cuando hay directores que deciden pues apoyarse un poco en la historia verdadera y reivindicar el papel del indio. Esto ocurre con la película que hemos elegido para esta noche, que se trata de Apache, de Robert Aldrich, teniendo como protagonista a Burt Lancaster, uno de los grandes actores de todos los tiempos de Hollywood. Pero como es habitual, a mí me gusta tener aquí a alguien invitado, que es quien realmente va a comentar la película. Yo intentaré hablar lo menos posible. En este caso tengo a Miguel Nieto. Bueno, Miguel Nieto es periodista de toda la vida, pero yo diría que además de que esa ha sido y sigue siendo su profesión, Miguel Nieto es una persona esencialmente culta, muy bien informada de cine, de música, de literatura y de palabras. Sabe mucho de palabras. Miguel, bienvenido. Bien hallado. Tú eres periodista ante todo. Sí, yo quizá me defino como más en esta etapa de la vida, como un periodista de largo camino, de largo aliento, ¿no? Quizá ya un poco en el arcén de la actualidad, pero sí, militante. Ser periodista es algo que es un marchamo ya que te queda. ¿Tu relación con el cine, cuándo se inicia esa relación? Pues mira, hasta el punto, te diría que desde que tengo uso de razón, pero hasta el punto en lo que es el tema periodístico, que yo empecé en radio, lo que luego sería mi futuro, haciendo crítica de cine en un programa con Pepe Zumaquero aquí en Radio Cadena. Pero mis recuerdos del cine son básicamente el cine Alameda, el cine Lit, que yo veía como un filetillo o un resquicio. Desde mi dormitorio, yo vivo en Tetuán, bueno, nací en Tetuán 8, entonces por la parte de mi dormitorio al otro lado daba el cine de verano del cine Lit, el cine Marbella de toda la vida. Y entonces la pantalla me quedaba un poco así oblicua, pero el sonido me llegaba con una potencia enorme. Entonces, el recuerdo es por una parte, la ganas de ir allí a la silla de Atenea a que me picaran las chinches y las ronchas. Pero me parece que ese cine que tú dices era el Marbella Cinema. Marbella Cinema, sí, yo a veces le llamo el cine Lit, pero es Marbella Cinema, que era solamente cine de verano y entonces ese me llegaba a mí el sonido e incluso si me asomaba se podía ver algo. Entonces las ganas de ir allí a tomarme la mirinda y ver una buena película del oeste o del Gordo y el Flaco, lo que fuera, y luego el susto que a mí me entraba cuando había una película de miedo que por supuesto mis padres no me dejaban ver, pero a mí me llegaba con todo su horror a mi dormitorio y entonces me arrebujaba debajo de las mantas como si fuera aquello. Claro, porque además ese cine siempre pasaba alguna película de Drácula. Era muy típica, mucha esos sangre. Personajes santos también, el zorro, había siempre películas de esa temática. Bueno, la película de hoy es Apache, de Robert Aldrich, del año 1954, por tanto un western, con Burt Lancaster, con Jim Peter, Charles Bronson y otra serie de actores, por ejemplo uno que se llama Monte Blue, que hace el personaje breve de Jerónimo, que es el líder de la nación Apache, que decide que no puede seguir adelante, no puede seguir luchando y está un poco en retirada. Pero hay alguien que no se resiste, ¿no? Sí, la figura de Masai, que es un personaje como tal histórico, es el que no se había reflejado antes en cine, porque como bien decías, lo normal era que los perdedores y los sojuzgados eran los indios, la cantidad de indios, porque los agrupamos ahí en ese saco. Y entonces Masai es efectivamente uno de los pocos, o casi el único, al menos como líder. No fue una lucha tan solitaria como verán los espectadores en la película, o sea, no es una persona contra el mundo, contra el ejército, la que hace descarrilar los trenes, el que pone bombas, en fin, todo eso que van a ver. Sino que evidentemente era el adalid de un grupo que fue renuente a entrar en lo que fue la rueda de asimilación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que sigue en su... Yo creo que es del año, digamos, ellos se sitúan en el año 60 y tanto, 1860 y tantos, donde Jerónimo llega a la conclusión de que su pueblo va a fenecer
y sigue la senda de los cherokees. Los cherokees ya habían llegado a un acuerdo de irse a la reserva. Hay una ley, la ley de Act o algo así, por aquí lo tengo, pero por no mirarlo, sí, Indian Removal Act de 1830, que es cuando se dice que hay que desplazar a todos los indios, legalmente o judicialmente, al otro lado del río Mississippi, a lo que sería el lejano oeste y todo lo demás. Y los Sioux que son 6, en realidad son 6 tribus o algo así, no te diré los nombres porque son impronunciables, pues son de los que se van resistiendo. Y entonces Masai lo que hace es que no está de acuerdo con eso y se tira al monte, como si fuera un bandolero de aquellos tiempos, que allí hay poco monte, pero bueno, sí, hay montañas nevadas y todo. Y la historia se centra en cómo él pues va haciendo todo lo posible y lo imposible en convertirse en un gran quebradero de cabeza con el ejército de Estados Unidos, aunque aparece poco, no hay mucha caballería en esta película, y cómo al final resulta derrotado, asimilado, y aunque es muy real, el final no es como aconteció, pero lo vamos a dejar ahí que Sí, no rompamos la... Apache cuenta con un guión de James Webb sobre una novela de William Wellman que se llama Bronco Apache. En cierto modo, Miguel, se puede decir que esa resistencia que este guerrero tiene a no rendirse, a continuar luchando y liderando a los que siguen resistiendo también, como tú has dicho, de manera colectiva, es contar una especie de historia de la dignidad, porque estas personas no se resisten a ser derrotados, quieren defender su dignidad como seres humanos y como miembros de una nación que estaban ahí antes de que llegasen los que estaban colonizando, ¿no? Aldrich, yo creo que aquí podríamos meter ya incluso la cuña del director. Robert Aldrich será una persona, esta es su tercera película, es un director que se ha caracterizado y ha pasado a la historia del cine no por una altísima calidad, pero sí por dos elementos determinantes, definitorios de su cine, que son el compromiso, que luego se diría, y luego el tratamiento de las escenas de violencia, que resultan para su tiempo muy descarnadas, muy explícitas y que reflejan toda la violencia de la sociedad, o sea, son muy simbólicas de lo que está ocurriendo. Es el caso, por ejemplo, de esta película donde veremos unos cambios trepidantes del montaje. No he logrado saber o recordar quién era el jefe de montaje, me parece que ni los créditos aparece, pero veremos planos muy rápidos, muy encadenados, muy a saco también, que dan una idea, le dan mucha vivacidad a la película. Pero el enfoque, efectivamente, es que de lo que se trata es de coger un problema enquistado y muy grave que no se resuelve, pues yo creo que en el siglo XX será por el año 74 o algo así, cuando se llega a un acuerdo por el cual se da una soberanía con impuestos, casinos, los famosos casinos, a las comunidades apache de la reserva. Hasta entonces son unos estados autónomos, se supone, y están sojuzgados. También es cierto que hay una imagen que verán, que es, hablando de la dignidad, cuando él se escapa, hace aparecer a Jerónimo, que es por antonomasia, con Sitting Bull, es el gran líder en el que se refleja la historia de los indios, llamémoslo así, que no se van a enfadar, creo yo, como un cierto renegado, pero en realidad fue un visionario porque vio que no había otra solución para que no se produjera el exterminio de su pueblo, que el que era evidente vencedor ya en muchas batallas le daba como única salida. Pero eso no podía ser a costa de mancillar la dignidad, claro, y las costumbres y la idiosincrasia de los indios. De ahí el debate tan recurrente ya en aquel tiempo y por supuesto en estos años de los 50 y tantos en los que se hace la película. Habría que recordar que, por ejemplo, Burt Lancaster, que lo primero que se fija es en el libro y entonces decide que quiere hacerlo. Y al final le encuentra a Robert Aldrich, que tampoco era entonces muy famoso, había hecho alguna cosa en televisión. Y se ven que eso es la combinación perfecta para hacer un tipo de cine diferente en su factura, la factoría es diferente, y también sobre un tema que levantaba ampollas y que Burt Lancaster quería hacer. Burt Lancaster en los años siguientes, digamos 7 u 8 años después, lee el manifiesto de los cineastas franceses
cuando el famoso discurso de Martin Luther King. O sea que su compromiso era más que evidente con estas causas. Tú has mencionado la importancia que tiene el montaje en las escenas violentas. Es fundamental en las escenas de violencia en una película que estén bien montadas, porque como el ritmo falle se cargan la secuencia, ¿no? Y yo creo que de estas fuentes de Aldrich bebió, por ejemplo, Sidney Pollack, que en algunas de sus películas las escenas violentas tienen un montaje también muy preciso, parecido al que Aldrich hace en sus películas. Sí, yo recuerdo, a mí Pollack, al que la gente conocerá seguramente por Memorias de África, que es evidente, y donde ya los planos son mucho más largos y todo lo demás. Yo recuerdo en el caso Thomas Crown, que utilizó también, ¿te acuerdas?, la multipantalla como un efecto, sí. Pero luego el montaje era Steve McQueen y Faye Dunaway, porque si mal no recuerdo, es una historia muy linda. Entonces, efectivamente, Norman Jevison bebe de ahí. Y en el caso de Aldrich, fíjate hasta qué punto es rompedor, porque venimos, hay que recordarlo, de John Ford, que luego sigue, por supuesto, pero es la trilogía de la caballería de John Ford, ya ha hecho antes La Diligencia, ese cine monumental, con esos horizontes infinitos, y que dentro de lo que cabe la acción, pese a que es la caballería, no utiliza esos montajes así de muchos primeros planos combinados con medios planos americanos, mucha cara, mucho gesto. Y luego hay un elemento que a mí me hace gracia cuando tú ves a Burt Lancaster, que viene en parte porque es un poco bisoño todavía, aunque ya ha hecho algunas películas, que tiene un poco de teatralidad del cine mudo. Es decir, recuerda a veces en la escena a Errol Flynn, ese, a ver si lo hago bien, ese quedarse así con la mano abierta mientras parece que va a ocurrir algo y se queda, la que sabe, quedarse así fijo, ¡pum! Y luego sigue la acción. Y luego, claro, lo facilita mucho que él viene pues para hacer un cine de acción muy movido. No para de correr, saltar, y yo creo que casi en ningún momento, salvo en las grandes galopadas, que me imagino que no las hizo él, máxime cuando él tuvo la única lesión que tuvo fue en la mano, pero en todo lo demás, los saltos, las carreras, sí, y todo eso es suyo. Que hay que considerar que Burt Lancaster en un principio no iba a ser actor, él se dedicó a ser acróbata de circo, que fue donde justamente se lesionó lo que tú dices de la mano. Sí, sí, pero además en esta película, en una cena a caballo, se lesionó también. Pero te quiero decir que todo lo demás, los saltos desde la montaña, los que se verán sobre los tejados, las persecuciones, todo está filmado en vivo y es él quien lo hace. En Trapecio, a la que tú te refieres también, que es la película donde él rememora aquellos tiempos, efectivamente que la gente cuando ve esa película, que no sé si la habrás puesto tú, si la ponen, que la mayor parte de las veces que se ve a él en el trapecio no es un doble, es él. Él era el portón que se llama, o el portador, el tío fuerte que va y recoge a los que están haciendo las acrobacias. Sí, la verdad es que ha habido actores que no se han dejado doblar, Steve McQueen tampoco se ha dejado doblar. Cierto. Menos en moto, ¿verdad? Cuando era en moto, menos todavía. Claro, o en coche. Exactamente. Le encantaba la velocidad. En este año 1954, Robert Aldrich, también con Burt Lancaster, con Gary Cooper y con Sara Montiel, rueda Veracruz. Exactamente. ¿Sabes por qué, básicamente? Bueno, no solo porque le vieron la valía, sino porque esta película que vamos a ver resultó un éxito rotundo. O sea, solo en el primer año, pese a que casi duplicó su presupuesto inicial, por ahí tenía los datos, si quieres luego los miramos. Me parece que eran 10 millones de dólares. Yo creo que sí, al final fue una cosa así, pero en el primer año ya ganó un montón, si lo encuentro, y bueno, tampoco es que sea así. Mira, el presupuesto fue de 742.000 euros y se elevó a 1.240.000, pero solo el primer año en Estados Unidos recaudó 3.025.000 y en Francia funcionó fenomenal. Creo que al final... y fueron 6 millones al final. Lo que yo decía anteriormente, creo que el montante total de lo que ganó la película fueron 10 millones. Al final la recaudación total, 10 millones. Mi dato era de 6 en Estados Unidos, con lo cual cuadraría. Entonces eso le permitió que en ese mismo año pues hiciera efectivamente Veracruz. Y ya luego pues la carrera de Aldrich fue muy, quizás podríamos referir ya en última fase a
Los 12 del Patíbulo, por ser muy conocida, mucha guerra de comandos. Digamos que 12 del Patíbulo, que fue un encargo, no era una iniciativa propia, quizás es la más comercial. Aún así tiene lo que podríamos llamar, no lo he leído nunca que se le llame así, se habla del toque Lubitsch, pero yo hablaría del toque Aldrich. Quizá también en todas sus películas hay algo como un hilo conductor, ¿no? Sí, y además hay que recordar que Aldrich, aparte de productor, fue guionista. Fue guionista, claro. Yo por hojas, por una película que ganó estuvo nominada al Oscar por una película y luego ganó en, eso también fue Aldrich tuvo además un reconocimiento sobre todo en Europa, cosa que le pasó también a Burt Lancaster, que de eso podemos hablar si quieres. quieres. Con Visconti, con Bernardo Bertolucci. Claro, cuando él, a mí y Louis Malle, que es cuando le dan el gana el León de Venecia y gana el Globo de Oro de... Sí, la Copa Volpi también, el Oso de Plata. El Oso de Plata, exactamente, ahí, eso quería decirte. Y Robert Aldrich se convierte en un elemento de digresión con respecto a lo que se estaba viendo venido de la factoría de Hollywood, que hay que recordar que en aquellos años la factoría de Hollywood está reflejando de una manera intensísima, que aquí no se ve para nada, además se lo come, la Guerra Fría de Estados Unidos. En ese mismo año y en el anterior se producen las grandes detonaciones en Bikini y en el Álamo, de dos de las mayores, la bomba de hidrógeno y la mayor bomba atómica. Es cuando acaba de terminar, venimos de la Guerra de Corea. Es cuando se firma el convenio con Franco, o sea, el anticomunismo es también una historia, es cuando soliviantan y apoyan la revolución en Guatemala. Entonces, todo eso, Hollywood lo que quería era películas bélicas ensalzando el espíritu americano, que mejor reflejo para ellos era el mundo del oeste, donde los buenos son los buenos y los malos son los malos, y los malos malísimos siempre son los Sioux, los Cheyennes y si me pone ya también los Arapahoes, que es justo lo que tú estás diciendo. Esta película quiebra y por eso tiene una dimensión diferente a la simple salida de tono, es algo más en el contexto que de lo que vemos. El abuelo de Robert Aldrich era senador en Estados Unidos, el padre era editor de un periódico y Robert Aldrich se inició en el cine, en la RKO, como ayudante de dirección pues de Jean Renoir, de Joseph Losey, de Charles Chaplin. O sea que empezó con cualquiera, vamos. Sí. Wellman también, yo son los que recuerdo. Claro, y luego dio el salto y había hecho una cosa en televisión, él empieza haciendo una cosita en televisión. Hizo algunas cosas en televisión, sí. Pero ya luego rápidamente entra... Y lo de Lancaster también es muy conocido, porque la faceta de atleta, ganó una beca universitaria, jugaba muy bien a baloncesto, todo eso de gran persona musculosa y también frente a John Wayne y frente a un Gary Cooper, también aquí se personifica un tipo de héroe diferente, muy de acción, muy rudo, muy musculoso y un poco canalla dentro de su historia. Pero a él lo cogen porque lo ven en el teatro y entonces deslumbra en una obra que no me acuerdo de segundo plano, sería una serie B a nivel de teatro, y el que luego sería uno de sus productores, porque esa es otra de las facetas aquí hablamos ya del actor, de Burt Lancaster, que él fue productor de películas de gran entidad y ganó un Oscar incluso, ¿no? Hombre, él tenía, digamos, era consciente de que tenía que demostrar doblemente su valía como actor porque era autodidacta y en un principio incluso cuando hizo este papel en la película Apache no se confiaba mucho en él, no podían pensar que fuese a dar el tipo, sin embargo lo dio, ¿no? Ahí el maquillaje hizo milagro, claro, hay que reconocer. Y después fue un reto continuo, proyecto cada vez más complicado para demostrar a los demás y a sí mismo que tenía valía como actor y lo demostró realmente. Fíjate, yo dentro de esa línea, yo me quedaría con el final. El Oscar se lo dieron, si mal no me acuerdo, por Atlantic City, sí, que a mí me parece de Louis Malle, con el que a mí me parece un trabajo perfecto. El Gato Pardo, con Visconti, lo hemos comentado en Novecento. El predicamento que luego tuvo en Cannes y en Venecia y en Berlín,
nuestro protagonista de esa película, que está en sus orígenes, fue quizás el reconocimiento a justo lo que tú estás diciendo, que él siempre fue buscando un cambio. Una de las, otro fue también muy rompedor en muchos papeles. Yo quiero recordar una que algunos se acordará, que se llama El nadador, que es de un relato de Cheever, que es uno de los grandes cuentistas, relatistas de Estados Unidos, con Carver, y que es un ingenio de película, ya el guión lo es, y además cuando hablamos de alguien musculoso, una de las anécdotas es que para esa película, que va de ir nadando de piscina en piscina, haciendo un retrato fastuoso de lo que es la sociedad americana, según las piscinas que va, para luego darse cuenta y no damos el final, pues ahí tuvo que estar haciendo pesas e historias para coger 9 kilos, porque pese a su planta, es un tío alto y además bien fornido, se le nota aquí, se le ve, para gusto de todo tipo de público, pues no hay problema en que se le vea con toda la musculatura, pues era muy concienzudo en esas cosas, pero él estuvo buscando, como bien dice, siempre el salir de esas casillas. Bueno, el debut es nada menos que con Ava Gardner en Forajido, la película Forajido de los años 40. Y después hay un antes. Y Jane Peters, por hablar un poco de ella, también donde se da a conocer después del concurso de belleza, es con Niágara. Te digo estaba Marilyn Monroe y estaba Joseph Cotten. Joseph Cotten, sí. Una película realmente muy, muy interesante. Ojalá algún día podamos ponerla. Es verdad que en el caso de James Peters le cambió la vida el concurso de belleza de 1946, porque el premio que tenía era una visita a Hollywood. Y allí fue y allí se quedó, hasta que se casó con Howard Hughes, que la retiró. Sí. Fue famosa más por su matrimonio, según las crónicas sociales, entre ellos el segundo con Howard Hughes, que estuvo 14 años. Te lo digo de memoria, pero no me equivoco porque lo he leído, algo me he documentado, evidentemente para refrescar memoria y acordarme de cosas que no había, ¿no? Y sí, es la típica persona que salta al cine por la belleza intrínseca. Solo hay que verla y ya se da uno cuenta de que no da mucho más de sí, pero en esta película casi todo el mundo sale bien parado sin ser un peliculón, ¿no? Es más un símbolo representativo. Tú hablabas antes del tema de la dignidad, absolutamente cierto. Yo lo completaría con lo que me parece a mí que es también la historia de un desarraigo. Es el desarraigo de una persona, pero en este caso de una persona que viene postergada, que se siente desarraigado ya en su propio medio, con su gente, porque no está nada de acuerdo con la solución que da Jerónimo de asumir como única e ineluctable solución el someterse al poder de los yanquis, por decirlo así. Luego es un desarraigado incluso cuando trata de, porque su inicial historia de proseguir con la guerra, su gente también le va abandonando y al final termina como muy solitario. Siente ese desarraigo con la tierra cuando ya decide empezar a cultivar, que es una escena, bueno, todo un proceso que los espectadores van a ver aquí. Y al final es un desarraigado porque no logra nada de todo lo que... O sea, sí, la dignidad, muere como un valiente, digámoslo así, o se crea un nuevo mundo, pero al final claudica. O sea, él, al final, el maíz, que será un elemento muy simbólico en la película, lo van a ver, es toda una alegoría de cómo al final prevalece la idea, que queda ese mensaje, ¿no? Prevalece la idea de que las reservas para los indios son buenas, pese a cómo vivían en aquel tiempo, y que a través del cultivo, el maíz, una vuelta a las tradiciones, a su campo, se mantiene su idiosincrasia, a gente que no cultivaba, que eran cazadores. O sea, ese cambio es muy simbólico y al final el Masái no encuentra el sitio en su vida en ningún momento de su vida, salvo cuando fuera un guerrero feliz en los tiempos bisoños, ¿no? Pero a partir de ahí, porque es muy joven cuando se produce lo de Jerónimo para él. Bueno, hay que decir que un punto de inflexión, se diría hoy día, un antes y un después, es cuando Burt Lancaster se integra en el cine europeo, sobre todo con El gato pardo de Visconti,
Y por supuesto con esa excelente interpretación que hace en el Novecento de Bernardo Bertolucci. Es lo que te refería, es decir, ahí ese cambio. Es cuando da, para mí es la tercera fase, ¿no? Hay una primera donde empieza con el nadador, podría ser una de las películas, es cuando empieza a separarse de ese actor potente que tiene parece Douglas Fairbanks, Errol Flynn en esas poses, no hay espadachines, pero es el fusil y todo lo demás. Aquí se sale, ¿no? Pero luego hará de hombre rudo y ese tipo de personaje, cuando intenta salirse y hace, bueno, qué decir de El hombre de Alcatraz, por ejemplo, ¿no? Es decir, se hace relación con el pájaro, es maravillosa, sí, es ¿no? que está, se va saliendo de... Está en películas realmente memorables, o en Vencedores y Vencidos, o El juicio de Nuremberg, que también está ahí muy bien, y después hace películas absolutamente comerciales también, aunque fueron rupturistas en su momento e inauguraron casi un género, como fue Aeropuerto. Sí, la primera catástrofe, el cine de catástrofe, que así lo denominamos, y bueno, así quedó como tal etiqueta, su vitola. La primera fue Aeropuerto, que luego le pusieron 1974 la después otra, una saga. Pero esa era con la maravillosa Jacqueline Bisset. Dean Martin, era cuando se agrupaban a actores, algunos en decadencia, otros muy famosos del momento, para hacer pequeños papeles. Bing Crosby es uno de los que nos falló, hasta El coloso en llama y ese tipo de cosas. Ahora que has utilizado lo de actores en decadencia, el ser humano en decadencia como tal, si alguien quiere ver un retrato cinematográfico realmente aterrador, diría yo, realísimo, el Novecento con Burt Lancaster. Sobre todo en la escena del establo con las vacas y la niña, donde es consciente de su deterioro físico que le impide tener una erección. Y es absolutamente patético por una parte y dramático por otra. Es que el sentido de autorreivindicación, por si le faltara, de Burt Lancaster como gran actor, se produce realmente en el cine europeo. Tú has hablado de Novecento, antes hemos hablado del Gato Pardo, y yo me he referido a Atlantic City, que a fin de cuentas, aunque está en Atlantic City, más Estados Unidos, pero es una película absolutamente europea en su concepción, hasta el punto de que el director es Louis Malle, ¿no? Pero en toda su atmósfera, su concepción, y a mí me parece que fue esas tres películas fueron el legado que mejor podemos tener de él, más allá del Hombre de Alcatraz, que bueno, que son muchos los grandes títulos de los que fue protagonista, ¿no? Y como icono cultural ha dado para mucho también Burt Lancaster. Sin ir más lejos, en España Hombres G publicaron el disco La cargaste Burt Lancaster. Sí. O sea que era un personaje que, aparte del cine, formaba parte de esa iconografía propia. Pilar Miró podía haber dicho, aparte de su celebrado y bien merecido Gary Cooper, que está en los cielos, un Burt Lancaster que está en la tierra, ¿no? Porque era un hombre muy sobre el terreno y que trasciende, porque claro, que lo ven trapecio, ese tipo de cosas, y no se da cuenta hasta qué punto fue una persona muy comprometida. Y eso en los tiempos del macartismo posterior, ahí hay una historia. Él se pringó, ya te he comentado el hecho que sí. Y fue un encargo de los escritores y cineastas franceses y europeos que le pidieron que leyera su manuscrito. No era afán de protagonismo, esto fue uno de los que fue allí y leyó esa historia. Pero nada que ver con John Ford, que a nivel cinematográfico no habrá nada que decir, ya lo comentaré en las películas que él tiene, pero cuando llegó al tribunal de McCarthy dijo: yo soy director de cine y hago películas del oeste. Y eso fue todo lo que dijo, y salió sin ningún problema de aquella inquisición. Y en cierto modo se redimió un poco también, porque había sido sospechoso de algún chivatazo, de alguna delación, pero bueno. Allí hubo mucha complicación, no solo por eso. Ya no nos acordamos de Capra y que tuvieron que hacer películas por encargo durante la Segunda Guerra Mundial que fueran patrióticas, y por ahí pasaron casi todo. Casi todo. O sea que no solamente fue el anticomunismo, llegó a un extremo bestial, y algunos, para poder seguir en Estados Unidos haciendo cosas, tuvo que plegarse a hacer hazañas bélicas. Pues Miguel, dile a nuestros oyentes alguna razón por la cual hay que quedarse a ver esta película. Que la vean con buenos ojos, que la sitúen en el tiempo que se hizo,
donde el chroma key apenas se utilizaba, algunas de las escenas que parecen así como que detrás hay un paisaje pintado, cuando vean salir verán que no lo es así. Y luego que se fijen en grandes historias. A mí me gusta mucho, que lo verán casi al principio, cómo está filmado cuando él se escapa del tren y entra en la ciudad, como con sus caras de sorpresas, en primer plano, se va haciendo un relato de la vida a la que no va a entrar, que se ve desde el restaurante fantástico, a renglón seguido el chino limpia botas, todo el tráfago, sobre todo cómo se explicita el tráfago y cómo de ahí pasa, sin solución de continuidad, a un perro que empieza a morderle porque le huelen mal los mocasines de indio, llega a la jauría de gente y ahí ya es una de sus grandes escapadas de la película. Y esa escena seguramente pasa más desapercibida que el final, que otras escenas de acción, y a mí es una escena que me gusta especialmente. Miguel, gracias por tu análisis de esta película. Más adelante vendrás a otra. Sí, o a otras. ¿Es una amenaza o...? Es una amenaza y una invitación. Bueno, digamos, una amenaza cordial. Siempre hablar de cine, que es hablar de ilusiones, como dice siempre, a mí un tema que me fascina, como sabes. Los de las triples sesiones por Marbella, algún día lo contaremos, sabemos de eso. Gracias. Pues vamos a ver ya Apache, de año 1954, Robert Aldrich como director, Burt Lancaster, James Peters como protagonistas. También aparece Charles Bronson en un papelito donde todavía no era una estrella cinematográfica, pero estaba a punto de serlo. Pues que disfruten de esta película y hasta la próxima semana.